Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu perdón, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, por habernos amado aún antes de nacer, Señor, aún antes de que creara los cielos. Tu palabra dice que nos conocías y te damos gracias, Padre, la libertad que nos das de estar aquí, de venir, reunirnos y escuchar esos cantos, escuchar tu palabra, Señor. De verdad que estamos muy agradecidos por tu amor, tu protección, por todas las bendiciones que nos das, Señor, el pan de cada día, un lugar donde quedarnos. Gracias, Padre, de verdad. Queremos pedir tu ayuda, Señor, este tiempo, tu presencia, tu Espíritu Santo, que sea el que esté animando a cada hermano, levantándolo, fortaleciéndolo, que sea un tiempo de edificación y también salvación para aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu palabra, a amar tu palabra, a disfrutar cada versículo, Señor, a tener ese tiempo contigo aún mientras escuchamos, Señor, en estar hablando contigo y que tú hagas algo especial en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy es Isaías 41:10. En la iglesia, como saben, estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y cuando me toca a mí a lo mejor cubrir algún servicio, a veces me gusta tomar a lo mejor algún pasaje, alguna verdad y meternos al fondo en cada palabra y en ese tema. Y es un pasaje muy especial para mi vida, que ha sido demasiado ánimo y espero que sea para cada uno de nosotros. Hace varios años, como saben, la hermana Sara Poppy partió con el Señor, la suegra del doctor González. Ella en una ocasión me dio un detalle. La verdad no recuerdo qué detalle era, pero en ese detallito que me dio había un papel y tenía escrito este versículo. Lo metí en mi Biblia como separador, cuando busco un versículo y lo guardo. Pero después llegó a ser un versículo muy preciado para mí, que recuerdo en una ocasión que no me sentía bien de salud, físicamente me tocaba compartir la palabra ese día con los jóvenes. No había tenido tiempo ni siquiera de preparar un mensaje y estaba muy desanimado por la situación física. Y recuerdo estar en el carro acostado diciendo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo los voy a animar? Yo necesito de tu ayuda. No pude planear nada, nomás sé de qué versículos toca hablar hoy. Y estaba ahí orando y diciéndole al Señor, y mírame, Señor, cómo estoy en mi salud. Y de repente abro mi Biblia y encuentro ese versículo. Y es un versículo que dice en Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque no sentía eso emocionalmente, podríamos decir, pero era una promesa. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dije, bueno, Señor, tú lo prometiste. Y pude ver la misericordia del Señor. Algunos me dijeron que esa vez fue de ánimo para sus vidas y me quedé sorprendido diciendo, entiendo ahora lo que decía Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo me voy a gloriar en mis tribulaciones para que el poder de Cristo esté sobre nosotros, ¿no? Pero es bello este versículo porque trata mucho de la dependencia de Dios, no de nuestras fuerzas, pero de las fuerzas de Dios, su ayuda. Y desde entonces empecé todos los días a agarrar ese papelito, a leerlo, a orarlo, en todos los problemas que vinieron en el año. Y todos los días era un versículo que recitaba yo durante el día. Y por eso es un pasaje muy especial que
creo que merece el tiempo de meditarlo y ver estas palabras que Dios nos dice en su palabra. Yo creo que así para no andarme moviendo. Bueno, regresemos a este pasaje tan bello. Yo creo que todos necesitamos ser recordados de esto. Ha sido un tiempo difícil, de muchas pérdidas de seres queridos, tiempo difícil económicamente, también libertades que teníamos antes ya no las tenemos. Cada vez parece más que nos acercamos a un día que se va a acercar la persecución a los creyentes, y eso causa en nosotros temor, miedo. Y Dios sabe eso. Dios sabe nuestra condición humana y conoce nuestras debilidades y nuestros temores. La primera vez que se menciona la palabra temor en la Biblia es en Génesis 3:10. Dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vemos que después de la caída del hombre, después del pecado, viene el miedo como humano. Y es algo que nos pasa cuando está fuera de nuestro control. No es algo que podamos controlar. Está fuera de nuestras manos. Nos da miedo de nosotros mismos, de nuestra familia, del futuro, de lo que pasará o no pasará. Y tememos. Y el Señor lo sabe. Por eso creo que la otra vez mencionó Basi el domingo, que la palabra no temas está 365 veces en la Biblia, más o menos, para recordarnos eso, una vez todos los días, ¿no? Y podemos ver cuando Josué perdió a Moisés murió, y ya le tocaba a Josué llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán y a pelear. Me imagino que tenía miedo, no dice ahí, pero vemos que en todo el capítulo 1 de Josué, Dios le dice a Josué varias veces, le dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Josué, esfuérzate, sé valiente. Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ten ánimo. Vemos a Pablo cuando lo perseguían, y en una ocasión el Señor mismo se le apareció y le dijo: ten ánimo, Pablo. Como me fuiste testigo aquí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Y qué bello ver que el Señor venía a Pablo cuando más lo necesitaba y le decía: ten ánimo, estoy contigo. Porque el Señor sabe que necesitamos ser recordados. Y por eso lo vemos en tantas partes, estos pasajes que nos dicen: no temas, no temas. Vemos la vida de los discípulos. No era algo fácil. Dejaron todo para seguir a Jesús, sus trabajos. Y vemos en diferentes situaciones donde había temor. Por ejemplo, podemos recordar cuando vienen a cobrarle impuestos a Pedro y le dicen: tu señor, tu maestro paga impuestos. Y él no tenía, ni sabía si Jesús tenía. Y se encuentra en este dilema: ¿cómo va a pagar eso? Recordemos que él había dejado su trabajo. Vemos a los discípulos en temor cuando están solos en el barco. Jesús no está ahí presente y empieza una tormenta muy fuerte. Los vemos con temor cuando vienen miles de personas, nos dice los 5,000, pero contando también mujeres y niños podrían haber sido 20,000, y no tienen cómo alimentarlos, y Jesús les dice: ustedes denles de comer. Y vemos a los discípulos con temor. Cuando Jesús fue crucificado
y murió, y ellos están dentro de una casa y no saben qué hacer. Pero el versículo nos dice, no temas. ¿Por qué nos dice que no temamos? Porque yo estoy contigo. Esas palabras son tan preciosas. Son una de mis palabras favoritas. Son pues más dulce que la miel misma para el paladar cuando las dices. Es como una melodía que escuchas. Ninguna canción se compara con escuchar eso. Yo estoy contigo. Porque cuando escuchas eso, mucho tiene que ver con que Dios te ama, que eres elegido por Dios, que eres perdonado por Dios, que eres lavado por Dios, que Él es tu Padre, que Él te ayuda, que Él te fortalece. Mucho viene incluido en eso. Estoy contigo. ¿Sabían que ese es uno de los nombres de Dios? Cuando pensamos en Dios, podemos encontrar alrededor de 100 nombres en la Biblia que describen su grandeza, su santidad, su poder. El nombre mismo de Jesús, Yeshua, significa la salvación de Dios, la salvación de Jehová. Por eso le dijeron, su nombre será Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero uno de los títulos mesiánicos que iba a tener el Mesías, iba a tener Jesús, lo podemos encontrar en Isaías, que menciona que Él iba a ser Dios fuerte, príncipe de paz. Que esos nombres describen la persona o lo que iba a ser este Salvador, este Mesías. Pero un nombre tan bello es Emmanuel, que en hebreo es Immanuel, que literalmente significa Dios con nosotros. Ese es el significado del nombre. Si en hebreo quiero decir Dios con nosotros, diría Immanuel. Literalmente, ese es el significado. Dios con nosotros. Y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Eterno. Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, entre su creación. Es un Dios presente en nuestras tribulaciones, presente en los momentos de gozo. Dios con nosotros. Vemos en la vida del Señor Jesús que Él estaba en los momentos de gozo y en los momentos difíciles. Lo vemos con Mateo y los demás recaudadores de impuestos comiendo, gozándose, platicando. Lo vemos en las bodas de Canaán, celebrando con esa pareja y con sus discípulos esta boda. Lo vemos ahí mismos supliendo las necesidades, que se les había acabado el vino, iban a quedar en vergüenza delante de la gente y Jesús convierte el agua en vino. Vemos al Señor Jesús en los momentos difíciles de las personas que amaba. En el caso de Lázaro, que sus hermanas de Lázaro mandaron a llamar a Jesús. Jesús llegó, no en el momento que ellas esperaban, pero Jesús llegó y estuvo ahí con ellas, estuvo con Lázaro y levantó a Lázaro. Vemos al Señor Jesús ya estando a la diestra del Padre por medio del Espíritu, cuando Pedro está en la cárcel y empieza la iglesia a orar, y Dios responde y lo deja en libertad. Dios contestando la oración. Pero vemos también al Señor Jesús en la muerte de sus siervos. Recuerdan Esteban, que compartió la palabra. Los judíos se molestaron, empezaron a aventarle piedras hasta que muriera. Y nos dice la Biblia en Hechos que Esteban vio hacia arriba y dijo: veo al Hijo del Hombre, o veo a Jesús a la diestra del Padre. Y ahí estaba el Señor Jesús recibiendo a su siervo a su presencia. Recuerdo también la hermana Sara Poppy, en sus últimos momentos de vida, varios íbamos a cantar algunos himnos en ese lugar, y estando ahí sentíamos una paz muy preciosa, la presencia del Señor.
Y a mí me animó mucho al saber que aún en sus últimos momentos el Señor estaba ahí con ella y se lo hacía saber a los demás que estaba ahí. Vemos al Señor Jesús que está con nosotros. Él es nuestra fuente. Venimos a Él para no temer. Como mencioné lo de los impuestos, cuando vienen con Pedro y le dicen, tu Señor, tu maestro paga impuestos, ¿y tú? Pedro se fue. Antes de entrar a la casa, Jesús voltea y lo mira y le da una explicación y después le dice, Pedro, ve a pescar. Cuando encuentres ese pez, va a tener una moneda. Paga por mí y paga por ti. Vino al Señor y el Señor tuvo la respuesta. Quitó ese miedo. Cuando estaban en el barco, hundiéndose, con gran temor por la tormenta, viene Jesús caminando sobre el mar. Se sube al barco, calma la tormenta. Vemos cuando no hay alimento para alimentar a 15,000, 20,000 personas, los discípulos ven al Señor Jesús. Señor, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? El Señor dice, dámelo. Alimenta a todos y sobran 12 cestas. Nosotros como cristianos no dejamos de ser humanos. Tenemos tristezas, tenemos problemas, tenemos momentos de desánimo. A veces hasta peor que alguien que no es creyente, ya que no solo tenemos eso como cualquier otra persona, enfermedades, sino que aparte el enemigo, Satanás, está como un león rugiente buscando cómo desanimarnos, cómo hacernos caer. Y aparte el mundo nos odia porque somos de Cristo. Pero tenemos algo, esa consolación, esa gracia, tenemos a Cristo Jesús. Estoy contigo. Eso es también un ánimo en el ministerio cuando servimos al Señor Jesús. Porque ¿qué le dijo a sus discípulos? Ese mandamiento de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y a bautizar personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y enseñarles todo lo que les he enseñado. ¿Qué dijo al final? Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que atesoramos. Por eso vamos, porque sabemos, Señor, tú estás conmigo. De igual manera, Ageo, en el libro de Ageo vemos que habían dejado de construir el templo de Dios por 14 años y Dios le llama la atención a Israel, manda a Ageo que les hable, quebrante el corazón de Israel, quebrante el corazón del rey y el sumo sacerdote en ese tiempo. Y el Señor, en Ageo capítulo 2, si me acompañan. Ya lo perdí, porque me iban a encontrarlo. Ya, 2:4. Ageo 2:4. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobren ánimo, porque pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Trabajen, sirvamos, hablemos, llevemos la palabra, porque Él está con nosotros. A veces nos ponemos a orar diciendo, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Y nos quedamos ahí sentados, porque no sentimos esa emoción o ese poder que estamos pidiendo. Pero un pastor una vez comentó, cuando vemos eso es cuando salimos por fe. Cuando sí, pasamos tiempo orando, pidiendo esto, pero salimos y hacemos algo. Y un hermano comentó, un pastor, que
hizo eso, oraba, pero esta vez dijo, voy a salir. Y en esa ocasión ora por una persona en un parque. Y no sabía que la persona estaba enferma, pero estaba orando. Y la persona dice, ya no me duele, estoy bien, estoy sano. Hasta el mismo pastor se sorprendió. Pero vio que es cuando hacemos, cuando salimos, cuando hablamos, cuando hacemos algo para el Señor. Dice, yo estoy contigo en nuestro servicio para el Señor. Siguiendo en Isaías 41:10 dice, no desmayes. Vemos que el Señor primero da un mandamiento y luego una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y le dice, no desmayes. Al estar estudiando este versículo y ver otros versículos que mencionaban la palabra desmayar, me di cuenta que venía siempre con el de no temas y no desmayes. Siempre venía junto. Temer, desmayar, se me hizo muy curioso. Y es muy cierto porque primero tememos y luego desmayamos. Primero viene el temor a nosotros y luego caemos, nos desanimamos. Lo vemos en Pedro, caminando sobre el agua, ve a Jesús, luego mira las olas, la tormenta, quita su mirada de Jesús, le viene temor a su vida y después se hunde en el agua. Cuando tenemos temor, después desmayamos. Y a veces no vamos a entender las situaciones que nos pasan. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad en tu vida, puede ser una situación económica o perdiste tu trabajo. A veces no entendemos y le pedimos a Dios, Dios, dame una respuesta. En ciertas ocasiones nos da una respuesta y en otras ocasiones no nos da una respuesta, pero nos da a Él mismo. Porque Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Lo personaliza mucho. Tu Dios. Como David en el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor. Mi pastor, dice David. Sí, es el pastor de Israel, fue el pastor de Moisés. Pero David dice, es mi pastor, mío. Creemos en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero también es mi Dios, tu Dios, personal, tu Dios. Es lo que dice el Señor, dice, yo soy tu Dios. Entonces, en pensar en quién es Dios, es lo que Él nos está diciendo que es la razón de no desmayar, la razón de no temer. ¿Quién es Dios? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es aquel que conoce el número de las estrellas y las llama por nombre. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe, todo pensamiento, toda palabra aún antes de la que le hablemos. Él es omnisciente, Él es presente en todas partes. Él conoce todo, Él es santo, santo, santo. Los ángeles lo adoran, los demonios tiemblan. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Él es el Dios que abrió el mar rojo para que Israel cruzara en tierra seca. Él es el Dios que tumbó los muros de Jericó. Él es el Dios que liberó a Israel de muchas situaciones difíciles que pasaron. Es el Dios que cumplió la promesa de regresar a Israel, que hasta el día de hoy ahí sigue el pueblo porque es un Dios fiel. Es un Dios
poderoso es Dios, grande. Y es bueno que meditemos en eso, aún antes de orar, antes de venir a la iglesia, recordar quién es este Dios, el gran yo soy. ¿Quién es Él? En una ocasión, para hablar y explicar de la grandeza de nuestro Señor, Dwight Moody, un predicador por los años 1800, fue a Inglaterra y empezó a compartir en las iglesias y hubo un avivamiento. 500 personas se convirtieron aquí, otras aquí. Todo el país estaba pasando algo increíble. Estuvo también compartiendo en la iglesia de Carlos Spurgeon y fue un viaje increíble para él. Cuando va de regreso de Inglaterra a Nueva York, tenía que pasar todo el océano. Iban en el barco, este barco grande. Un día vienen y le dicen a Moody, el barco se va a hundir. Golpeó algo, el agua está entrando. Se esperan otro día, el barco se comienza a desviar de la ruta donde normalmente pasaban los barcos al atravesar el océano. Imagínense, un viaje que a veces tarda semanas para llegar. Entonces el barco se empieza a mover de lugar, dirección, y se empieza a hundir. Cada día más y más y más agua entra. Moody estaba molesto con Dios, porque a pesar de que sabía de esta salvación que él tenía por la fe en Jesús, pero estaba triste que no iba a ver a sus seres queridos, estaba triste que su vida iba a acabar así. Y primero dice que estaba molesto, pero luego le dicen, como era el predicador ahí, pues haz una reunión de oración, compárteles el evangelio a la gente para que reciban al Señor. Y dice Moody que estaba enojado, pero dijo, aún así, está bien, ¿qué voy a hacer? Y abre la Biblia y sale en el Salmo 107, en el versículo 23, por esos versículos. Y abre la Biblia y lee ese pasaje. Salmo 107, versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Encontró este versículo que iba a predicar y hablaba de Salmo 107, que habla de diferentes situaciones donde la gente clama a Dios y Dios los escuchó. Y el que leyó era de gente que estaba en el mar y clamaron a Dios. Y compartió ese versículo. Y ya parecía, estaban lejos de la ruta donde hubiera otro barco, en medio del océano en este mundo, a poco de que quedara completamente hundido, y de lejos de la nada llega un barco que algo estaba transportando y no sé por qué tomó esa ruta, y ese último día llegaron y alcanzaron a rescatar a todos. A mí me impresionó al escuchar esto porque estás en medio del mar y me ha tocado volar hacia Europa y siempre estoy viendo el mapa que todo pasamos por mar y digo, ¿por qué no vuelan por tierra? Puro mar, y pasan horas en el avión y todavía es mar, puedes ver en el mapa dónde vas. Pero imaginas, este es un barco en medio de la nada, se van a hundir, claman a Dios y de alguna manera Dios ya había preparado otro barco. Es increíble. Y por eso Dios nos dice, mira, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, dice Él. ¿Qué hay difícil para Él? No hay nada difícil para Él. Y nos permite pasar por tribulaciones y por diferentes cosas. A veces es por nuestra propia rebeldía, pero a veces es porque Él nos está preparando para la eternidad, para moldearnos, para cambiarnos. Pero Él nos anima diciendo, aquí estoy yo, ¿qué más necesitas?
Él es Dios, es nuestro Padre, es nuestro amigo, es nuestro hermano. Y aquí nos da 3 cosas en las cuales nos ayuda. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Que te esfuerzo. En esas 3 cosas que vamos a ver, nos dice que nos da las fuerzas, que nos da la ayuda y que nos sostiene. Me hace pensar mucho en la dependencia que debemos de tener de Dios, que literalmente nada podemos hacer sin Él. Como Jesús decía que Él era la vid y los discípulos eran las hojas, y Él decía, permanezcan en mí y van a tener fruto, pero si no están en mí, se van a secar y van a ser quemados. Entonces, esa hoja, al estar conectada a esa planta, a esa vid, recibe nutrientes y recibe vida para dar fruto. De la misma manera nosotros, si no estamos permaneciendo en Cristo, nos secamos y nada somos. A lo mejor la gente dice, mira todo lo que puedo hacer sin Dios, dicen. Pero si estamos vivos y nuestro corazón late es porque Él lo permite. Si Él quisiera, quedamos hoy. Así que todo lo que podemos hacer es porque Él nos lo ha permitido. Y para hacer la obra del Señor, no podemos en nuestras fuerzas. No podemos. Necesitamos más. Necesitamos su Espíritu, su presencia. Y de la misma manera como esa hoja recibe eso de la vid, es cuando nosotros venimos al Señor. Cuando venimos con un corazón quebrantado, necesitado y reconocemos que somos débiles, que no tenemos las fuerzas. Dejamos de, en vez de nosotros mismos sacar nuestras fuerzas o nuestros planes o nuestras ideas o nuestras maneras de resolver los problemas, llegamos al punto que tenemos que ver, Señor, no puedo, no soy nada. Y permanecemos en el Señor, pero venimos meditando en su palabra, que esos versículos, esa palabra sean como raíces que están en nuestro corazón, con una oración ferviente. Venimos a Él confiando en los méritos de Jesús para venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito tus fuerzas, necesito tu ayuda. Y Dios está ahí dándonos las palabras que necesitamos, las fuerzas que necesitamos, si estamos con Cristo, con Él. Pero si no estamos en la palabra, si no estamos en comunión con el Señor, ¿de dónde vienen estas fuerzas? ¿De dónde viene esta ayuda? Y lo primero que le dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esta palabra en el hebreo también se usa para valiente. Cuando le dice, debes ser valiente. Voy a leer algunos versículos rápidamente. No tienen que buscarlos, pero los voy a mencionar por si los quieren apuntar. Sobre esforzarse, el Salmo 18:1 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Según de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nehemías 8:10 nos dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Vengamos al Señor, esperemos en Él, que su presencia en nuestras vidas, que su persona nos dé la fuerza, el gozo de su salvación. Que Él sea que nos ayude en nuestra aflicción, en nuestro problema. Vamos a ver un ejemplo de alguien en la Biblia que encontró sus fuerzas en Dios.
Primera de Samuel 30. Si me pueden acompañar en capítulo 30, desde el versículo 1. Nos habla de David, que pasó muchos problemas, muchas tribulaciones, pero llegó a ver cómo Dios siempre fue fiel. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalac habían invadido el Neveg y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta historia nos cuenta cómo David llega con sus hombres, regresan a la ciudad que estaban y está quemada. Se llevan a sus hijos, se llevan a sus mujeres, lloran hasta cuando no tienen fuerzas por sus amados, las personas que aman. Están angustiados, tan tristes, que dicen: vamos a apedrear a David, vamos a matarlo, porque él es nuestro líder y mira lo que nos trajo a hacer. David estaba angustiado. ¿Qué iba a hacer David? ¿Qué iba a hacer David? Sus hijos, sus esposas, pero dice que se fortaleció en el Señor. Agarró fuerzas en el Señor. Y lo que resta de la historia nos dice que fue a consultar a Dios. Dijo: Dios, ¿qué hacemos? Dios dice: ve por ellos. Dios, ¿los vamos a alcanzar? Sí, los vas a alcanzar, vas a recuperar todo. Y viene a consultar a Dios, pero qué bello, que se fortaleció en el Señor. Agarró fuerzas en el Señor su Dios. Luego nos dice en Isaías, regresando a Isaías, nos dice: yo soy el Dios que te esfuerzo, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Quiero leerles un pasaje en 2 de Crónicas 14:11. Dice, 2 de Crónicas 14:11: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Dios, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Dios es nuestra ayuda. A veces sentimos que es demasiado para nosotros. A veces no sabemos qué hacer, o te sientes abandonado, que ocupas ayuda. Pero Él dice que Él es nuestra ayuda. Él es el que provee. Él es el que nos da las palabras cuando ocupamos hablar de Él. Él es como ese amigo que te toma de la mano y te levanta cuando caes. David decía en los Salmos: Señor, contigo voy a destrozar ejércitos, con mi Dios yo voy a escalar los muros. La fe de David, diciendo: Dios, yo no puedo, pero contigo yo puedo contra todo este ejército, prácticamente estaba diciendo.
con la ayuda de Dios. Y Ezequías, hay una historia muy impresionante donde el rey Ezequías recibe cartas de un pueblo enemigo y están afuera del territorio de Israel esperando para atacar. Y Ezequías no sabe qué hacer. Recibe las cartas, la amenaza. Nos dice que él se postró en el templo de Dios y le mostró las cartas. Las puso así y clamó a Dios: Dios, ayúdame. Dios. Y clamó a Dios. Vino el profeta Isaías y le dijo que Dios había respondido, había escuchado su oración. Esa misma noche, Dios manda a un ángel que mata a todos, no sé si a todos, pero mata a gran número del pueblo enemigo. En una situación imposible, Dios escuchó. Dios fue la ayuda de Ezequías, de Israel. Dios es nuestra ayuda. Dios es aquel que nos da las fuerzas, que nos ayuda. Y a Él venimos para que nos dé su ayuda. Así que no busquemos arreglar el problema en nuestras manos, pero vengamos a consultar a Dios y a clamarle, a humillarnos, a esperar que Él haga algo. Él es nuestra ayuda. Y termina diciendo esto a Israel en Isaías 40:11. Dice que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te sustentaré. Hay versículos que hablan de que Dios carga, comparándonos con corderos, diciendo que nos carga en su brazo. Jesús mismo dijo a los discípulos, dice, hablando de las ovejas en la mano del Señor, de Dios, dice: nadie las va a arrebatar de su mano. Los sustenta. Y en Isaías 49:16 dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios está diciendo: en mis manos, tu nombre está aquí en mis manos marcado. Tu nombre. Dios se conoce por nombre. Nuestros nombres escritos, marcados, esculpados en su mano, en esas manos de amor. Porque esas manos que nos dice que nos sustenta, que nos ayuda, que nos carga, así como un padre carga a su bebé pequeño y lo cuida para que no caiga, dice: yo te sustento con mi diestra, con mi mano derecha. Y esas manos están marcadas con amor, porque las manos del Señor, cuando se hizo hombre, recibió unas marcas en sus manos, unas marcas por los clavos, unas marcas a causa de mi pecado y de tu pecado. Por esas marcas fue ahí colgado en esa cruz, por nuestras culpas. El justo murió en el lugar del injusto, el bueno en el lugar del impío, el perfecto en el lugar del imperfecto, el creador en el lugar de la creación. Y cargó en su cuerpo, en sus hombros cargó todas nuestras culpas, tomando la ira, tomando el juicio que tanto merecemos, y lo tomó con amor en sí. Sufrió nuestro castigo, fue quebrantado por nosotros, y al tercer día se levantó de los muertos, y esas marcas hasta el día de hoy están en sus manos. Esas marcas de amor. Recordemos que cuando resucitó con un cuerpo glorioso, pero todavía estaban esas marcas cuando Tomás le dijo: si no veo los hoyos en sus manos, no voy a creer. Y Jesús viene con Tomás y le dice: pon tu dedo ahí, pon tu dedo ahí. Y hasta el día de hoy
el Señor tiene esas cicatrices en sus manos, recordándonos de su amor. Hay un himno que me encanta, que dice, hablando de la misericordia de Dios, dice que merecemos la ira de Dios, pero Cristo intercede, muestra las marcas de sus manos y la ira se calma. Porque por medio de Él tenemos salvación, perdón, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Declarados justos, sin culpa, sin mancha, por los méritos del Hijo de Dios. Así que Él nos carga en sus manos. Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fueron estas manos que formaron el universo, estas manos que pueden medir la tierra completa. Son estas manos las que nos cargan y nos abrazan con su amor. Así que, hermanos, seamos animados con la palabra, seamos fortalecidos. Escribe ese versículo, ponlo en tu Biblia, ponlo en la pared de tu casa, ponlo en el carro, cárgalo contigo y recuerda la promesa que Dios nos da de no dejarnos, de no desampararnos. Y recordemos siempre quién es Él, su grandeza, su poder, su ayuda. Y seamos animados en estos tiempos tan difíciles, seamos recordados de nuestro gran Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración y también quiero invitar a aquellos que aún no han confiado en el Señor Jesús, que vives con miedo, con temor de la muerte. Quiero preguntar si hay alguien aquí presente que hoy quiere dar su vida al Señor Jesús. Si hay alguien que se levante, que confiese con su boca que Jesús es su Señor, o alguien que nos ve en línea que clame al Señor, que clame al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios Todopoderoso, tú que formaste, Señor, los cielos y la tierra. Señor, tú que para ti no hay nada difícil, tú que eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso, Señor, un Dios justo. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes siempre de tu grandeza, Padre. Quita todo miedo de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a no desmayar, Señor Jesús. Señor, ayúdanos, danos fuerzas. Susténtanos. Padre, mis hermanos que perdieron seres queridos, mis hermanos que están enfermos, mis hermanos que han perdido su trabajo, Señor, mis hermanos que están pasando por tentaciones fuertes, Señor, danos de tu paz. Danos de tu ayuda, danos de tu gracia, Señor Jesús. Tu presencia, fortalécenos, levántanos, Dios. Ten misericordia de tu iglesia que duele, que está dolida, Jesús. Sánanos, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre. Y pido, Padre, aquellos que aún no te conocen, que tú los traigas a ti, Señor. Para ti no es difícil. Salva sus almas, Señor Jesús. Muéstrales su pecado, muéstrales también el perdón en ti y que clamen a ti, Jesús. Gracias, Padre, que estás con nosotros y que nos das fuerzas, que nos ayudas, que nos sustentas y ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.